así que primero que nada quiero agradecer a la red el hecho de haberme invitado a hacer esta coordinación, sobre todo porque me parece un tema para los tiempos que corren sin financiamiento en nuestro país muy interesante y muy apropiado. El tema que vamos a tratar es de consultorías y otros financiamientos para los estudios de turismo, es decir, que estamos todos buscando de alguna manera poder continuar nuestro trabajo consiguiendo formas de financiamiento. Así que vamos a escuchar a la gente que tiene experiencia en esto, a ver cómo podemos seguir. En primer lugar, vamos a escuchar a Constanza Tomei, que es investigadora CONICET, con sede en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Es arquitecta, doctora en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y participa en el proyecto Pueblos y Parajes Invisibles, Patrimonio y Turismo en la Quebrada de Humahuaca, desde el año 2003 hasta la actualidad. La directora de este proyecto, Mónica Ferrari, y la codirectora, Graciela Fabuleques, que son del Instituto de Arte Americano de la UBA CONICET. Entre el año 2018 y el año 2020 trabajó como consultora de obra pública en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional. El principal y primer objetivo de la contratación fue actualizar el Plan Estratégico Territorial, contribuyendo a profundizar una política de Estado y participación en el equipo técnico de los planes estratégicos territoriales de pequeños y medianos municipios. Vamos a hacer cada presentación de entre 15 y 20 minutos. Yo 3 minutos antes les voy a avisar para que se vaya cerrando el tema y hacemos las 3 exposiciones juntas. Yo presento a cada uno antes de empezar y le aviso 3 minutos antes de que terminen. Después hacemos una rueda de preguntas por si hay consultas o por si hay intereses o aclaraciones, y después hacemos una rueda final con los expositores contestando. ¿Parece bien? Muy bien, entonces Constanza, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marta. A ver si, como comparto mi PowerPoint, aunque sea con una ayuda. Ahí está. Bueno, me imagino que ya lo estarán viendo ustedes. Vamos a poner un F2. Perdón, voy a borrar esto si me dejo. ¿Ahí sí lo ven? Lo vemos en chiquito. Ups. Tendrías que ponerlo a pantalla completa. Yo lo tengo en pantalla completa. Entonces no sé, no me está dejando. ¿Sabes qué? Voy a volver a... Voy a compartir toda mi pantalla porque... Porque a veces pasa que si no comparto toda la pantalla, no me deja. Yo lo estoy agrandando, pero no se agranda. Toda la pantalla sí directamente me aseguro que me deje. Bueno, ahora sí. Les quería mostrar la presentación. Sí. Bueno, genial, gracias. Avísenme, a ver, para. Yo te aviso 3 minutos antes, quédate tranquila. No, quiero ver qué pase, porque no, ahí está, sí pasa. No, les quería contar un poco, yo soy investigadora del CONICET, estuve con beca de doctorado más o menos del 2010 hasta el 2018, dedicándome a trabajar en CONICET, y en 2018, después de haberme doctorado y haber hecho un año de postdoctorado, me presenté a carrera y no quedé, con lo cual fueron unos años muy difíciles en donde no sabía qué hacer, y conseguí, estaban justo llamando a entrevistas para este puesto en el gobierno, en Nación, durante el gobierno de Macri.
fui corriendo porque no tenía, estaba bastante desesperada, así como me quedé afuera de CONICET en ese contexto, busqué otros lugares y estuve trabajando en términos generales en el PET Nación, que para mí fue un golpe de realidad entre lo que es la investigación y lo que es la gestión. Después trabajé en pequeños y medianos municipios en planificación, que creo que hubo cosas bien acertadas hechas ahí dentro, se buscaba fortalecer a los equipos de cada uno de los municipios, creo que no se logró, que había muy buenas ideas, no se lograron como se tendrían que haber logrado, pero cuando me metí en ese equipo me gustó la idea y el planteo que tenían, la verdad que era una buena propuesta. En ese contexto es que, bueno, y yo cambié, ahora después les muestro, era consultora externa, pero me iban cambiando, yo entre medio me quedé entre el 18 y el 20, me cambiaron de gobierno, me cambiaron de directivos, me cambiaron de ejes, o sea, me fui acomodando. Y entre medio, en los primeros años, me tocó, que era un poco lo que era mi experiencia con esto de presentarse a concurso y poder mostrarles un poco mi experiencia desde el lado de que yo era evaluadora técnica, porque me pedían que siendo arquitecta firmase como evaluadora técnica y participase en las evaluaciones. Y eso me obligaba a leer unos pliegos gigantes, estoy hablándoles de unos tomos de, no sé, era una resma entera de hojas, que de hecho me desesperaba un montón, porque era una resma de hojas lo que tenía que estar evaluando, impresas. En términos generales, en la mayoría, impresas. Tuve la suerte de tener 3 que me quedaron en la computadora. En general, me llegaban impresas y se iban impresas y yo las tenía que evaluar en la oficina. No salían de ahí, no se movían, no nada. Éramos 3 personas evaluando, digo, yo evalué más que estos. Estos son los que yo tengo en digital. 2016, igual hace poco intentamos con el equipo, perdón, yo claro, Mónica Ferraris de Tucumán, y trabaja con equipos desde Tucumán, intentamos con Mónica presentarnos a un concurso que se abrió para parques nacionales, porque trabajamos en todo lo que sea patrimonio, y también tuvimos que llevarlo impreso, lo cual me llama un montón la atención, digo, hasta qué punto podemos seguir imprimiendo esta cantidad de papeles, pero bueno, también llevé mi bodoque, que tampoco fue fácil y estamos teniendo muchos problemas los investigadores. Sé que Mónica se puso en contacto con medio CONICET, Mónica es de CONICET, también es investigadora, para lograr hacerlo de la manera correcta, con toda la documentación y sin embargo no nos lo aceptaron. Siento un poco, hay un reclamo de los investigadores de que hagamos traspaso, pero a la hora de hacer traspaso, por más de que muchos entrando fáciles, esa vuelta nos hemos tomado un mes para hablar con un montón de dependencias de CONICET para que se pueda hacer. La realidad es que querían una empresa, que haya una empresa atrás. Entonces los investigadores en eso quedamos afuera. No podemos tener una empresa. Es como muy ambiguo y estamos viviendo un momento en donde siento que está el reclamo de que hagamos mucha transferencia, de que eduquemos a la sociedad de para qué son nuestras investigaciones y al mismo tiempo no está bien trabajado cuando queremos hacerlo, queremos participar. Yo opino y creo que deberíamos ser los primeros en ser llamados para participar en estas cosas y al final terminamos quedando últimos y muchas veces ganan empresas extranjeras por lo mismo, por lo que piden lo que se requiere para presentarse estos concursos, y hablo en términos generales de lo que es planificación, que puede tener una beta más turística. Estos planes que salieron para parques nacionales tenía toda una parte turística importante, obviamente, estamos hablando de turismo y sustentabilidad, básicamente, en esos planes, y sin embargo, es sumamente difícil. Bueno, paso a contarles un poco mi experiencia. Yo con los que trabajé fueron de Fonplata, básicamente, Banco de Desarrollo para estos países de Latinoamérica,
con la intención de generar proyectos de desarrollo. Se viene trabajando este Fonplata, este Banco de Desarrollo, hace un montón de años, y se vienen haciendo diferentes concursos y propuestas justamente, y muchas de ellas destinadas a lo que es planificación con diferentes ejes. Por eso a mí me parecía interesante que se vea cómo se trabajaba. Trabajé haciendo seguimiento a estos Fonplata de concursos que evaluaron otros, y trabajé evaluando nuevos concursos. Tengo entendido que se han caído, que no entiendo bien cómo lo resolvieron, porque hay empresas y firmas y todo de fondo. La verdad, nunca supimos cómo lo resolvieron después de que yo me fui. Este financiamiento que ingresa justamente para pensar en el desarrollo en diferentes ejes en el país, que trabaja con estos países que tenemos acá, y que sigue, esta es la página, se las bajé ahora actual, o sea, sigue teniendo actualmente proyectos y programas con estos fines, en donde lo que yo acá, en ese momento de que trabajaba, era de consultora coordinadora rango 1 en el Ministerio de Desarrollo Territorial. Fue lo último que trabajé. Antes que eso, trabajé en la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas, pero porque cambiaban los gobiernos y las secretarías y la organización y los dirigentes, ¿no? Obviamente, en el programa justamente de fortalecimiento institucional. A nosotros lo que básicamente llegaba era la carpeta con todo lo que presentaba la empresa consultora o las empresas consultoras en muchos casos, que se aliaban más de una empresa, que era un poco parte de la estrategia para poder cumplir con todos los requisitos que existían. Y nosotros teníamos que evaluar la parte técnica de la propuesta técnica, que si se fijan es la sección 3, era lo que nosotros teníamos que ponerle puntaje. Si había todo lo que presentaba la empresa, y nosotros evaluábamos toda la parte de propuesta técnica de trabajo para ese proyecto. Y teníamos que, por ejemplo, leer y conocer las bases para poder hacer una evaluación correcta, como decirles, el perfil del profesional requerido para tal punto, el punto 13, tiene que ser un equipo especialista senior que tenga experiencia mayor a 5 años en el área de competencia, similar a lo que estaban proponiendo, y un equipo de asistente junior que deberá acreditar mayor a 2 años de experiencia en ello. Y con esto es para que tengan una noción de cómo hay que leer las bases de condiciones cuando llegan a las manos de quien se quiere presentar, que era un poco y lo importante de cumplir con cada uno de los puntos. Y yo siento que las empresas consultoras más grandes, con más experiencia, tienen clarísimo cómo contestar a estos puntos y la importancia que tiene poder contestarlos uno por uno sin que se escape nada. A mí me llegaba una modalidad de evaluación, me decían cómo tenía que hacerlo, qué tenía que analizar en cada uno de los casos, qué grilla completar, con qué puntajes, para poder hacer la evaluación, básicamente. Digo, nadie se emocionaba cuando le llegaba para evaluar algo porque era denso, y eran en este caso, por ejemplo, 5 empresas consultoras que se habían presentado y se abría sobre y se sabía quiénes eran y qué era lo que habían presentado, básicamente. Acá saqué los nombres de las empresas porque no venían al caso, pero para que se den una idea, las grillas que podíamos llegar a ir armando era bastante la entidad, si tenía en entidad del sector las experiencias, ¿no? ¿Con qué clientes? Nacional, provincial, municipal, privada, OMC, no me acuerdo dónde venía, seguramente alguien de acá lo debe saber mejor que yo, o si lo tengo aclarado del otro lado. Y para que se den una idea, lo de al lado era lo que yo escribía. El consultor expone en tal lugar
bajo el título tal, que tiene experiencia de duración más o menos similar, con proyectos similares, de más o menos precio similar, o territorio que abarca, o sea, no es que si tenés experiencia en haber hecho planificación para 3 manzanas, no es lo mismo si te doy una ciudad entera. Entonces era como, teníamos que buscar que sea más o menos, y que valga la pena. En muchos casos había cláusulas que decían si la experiencia es externa, el país no cuenta, o sea, tiene que ser experiencia en la Argentina, y esto empezaba un poco a limitar que las consultoras, por eso después se unían varias consultoras, que las consultoras sean de acá, se buscaba un poco para mí, o sea, yo sentía que favorecía a las consultoras de acá que tenían más experiencia en lo nacional, para que puedan participar. Esto empezaba a hacer diferentes, o sea, se presentaba diferente gente dependiendo de lo que se solicitaba. Y esto que digo, muchas veces, cuando ahora estamos intentando presentarnos, escucho mucho esto de, bueno, pero tenemos un montón de experiencia, sí, pero si no trabajaste en el sector estatal exclusivo, experiencias con consultorías al sector estatal, y solo lo hiciste con consultorías al privado, o solo lo hiciste en investigaciones, tenés un montón de experiencia en investigaciones, pero va a punto cero, y no hay con qué darle. ¿Qué punto? No sé si se te corta, pero Sí. te oye entrecortado. Ay, es mi internet horrible, muy... Hola. Yo sigo intentando, estoy... Connie, tal vez podés apagar la cámara y eso te ayude con la conexión. Ay, sí, yo no... Sí, 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 totalmente. Porque estoy con mi Wi-Fi. Porque el internet de acá me pareció que era muy malo. Vamos a intentarlo. A ver si se me oye mejor. Dependemos del viento un poquito, me parece. Y en esto, o sea, si ustedes se fijan, de quizás 10 puntos que podían, puntaje máximo, en este caso eran 10 puntos y sacó 2. Cómo uno no se da cuenta la importancia, sin querer, de este tipo de cosas. Cómo cubrir y buscar expresar correctamente que se tiene experiencia para que el que lo está evaluando lo lea sin dudarlo. Si te piden 10 años o 5 años de experiencia en tal cosa, hay que escribir, tuve un año de experiencia en tal, un año de experiencia en tal, hay que contestarle a esa grilla y poder ver cómo van a evaluarlo, porque después, una vez que el que te evalúa, la realidad es que no sé si me escuchan bien o es un desastre. Sí, te estamos escuchando bien. Me alegro, porque el que te evalúa no puede dibujar ni un poco qué es lo que está evaluando. Y esto que les digo, que esto se presenta, la evaluación, de dónde saqué el dato, por qué opino que es esto, y quizás muchas veces, para mi gusto, y siendo teniendo una base de investigadora, porque yo venía en realidad de ser CONICET y me había doctorado y todo, el enfoque técnico-metodológico que tenía que evaluar en la parte metodológica, me pedían que evalúe como los diferentes ítems, pero yo tal cosa. Y a mí me quedaba impactada, porque yo decía, aunque esté flojo en contenido, lo agregar. Ahí no te escuchamos. No, no estoy juzgando si es excelente o no, estoy jugando que esté. Y en esto podía moverme mucho porque estas evaluaciones las hacemos 3 personas diferentes y tenemos que llegar a un acuerdo común entre los 3 y eso dificultaba aún más. Me ha llegado a pasar que me encontré en estas evaluaciones con integrantes de CONICET. No sé si en ese momento no estaban siendo integrantes de CONICET, no, la compatibilidad no tengo ni idea, yo tampoco me metí en eso,
porque capaz que no estaban trabajando, se habían pedido licencia, se pedían licencia, no sé cómo lo manejan, pero que por error necesitamos un señor ambientalista, yo lo conocía, entonces yo iba y decía, che, mirá, acá tiene un error, lo pusieron bajo el título equivocado, y el ambientalista va acá y el urbanista va acá. Me miraron y me dijeron, no hay forma de hacer nada. Esto no se mueve. Esta es la experiencia, esto es lo que yo les quería venir un poco a contar de lo rígido, a pesar de que uno se da cuenta que no, o sea, lo rígido que es las evaluaciones, y siento que las consultoras con más años de experiencia en poder presentarse a concursos de este tipo, nos los completaban hermoso para que no le podamos sacar puntos. Realmente tenían esa capacidad de, lo completaban todos los puntos, los ítems. En cambio, las empresas que quizás tenían un montón de experiencia, que uno decía por dentro, qué ganas de que gane, no completaba todos los puntos. Y tiene esta lógica estricta en donde no hay demasiado margen para poder moverlo, aunque uno sepa. Yo lo buscaba en internet y yo decía, mira, te puedo mostrar, es un urbanista espectacular. Me da mucha pena que no lo ganen por esto. Me miraron y me dijeron, no se pueden equivocar, no, va 0-0. No hay. Y intenté llegar y dije, bueno, listo, hasta acá llegamos, o sea, yo no puedo hacer nada. Va 0-0 si es. Y el error puede ser con eso. Sí. Constanza, te quedan 3 minutos. Perfecto. No, ya voy cerrando. La idea era un poco presentarles esto. Yo podía poner, no, yo tenía que ir poniendo punto por punto cómo se iba haciendo, no se computan trabajo de planificación a escala microrregional y urbana, dependiendo qué era lo que me pedía cada uno de este tipo de concursos, que estaba muy estipulado y muy encuadrado, pero tengo entendido que siempre cómo se los va a evaluar, entonces siempre está buenísimo que cuando si se quieren presentar, si nos queremos presentar, que a mí me dan muchas ganas de participar porque me gustaba mucho, y me gusta mucho, de hecho, trabajar en esto, pero todavía no le encontré la vuelta y pensar si es con una consultora, cómo se puede hacer, ojalá que alguien de acá nos dé otros datos, pero también pensar que luego poníamos a todas las empresas, numérico, rígido, en cada uno de los ítems cómo le había dado, básicamente, y ganaba la que tenía más puntos. No había muchísimas vueltas para esto. Era antecedentes o la idoneidad que tenía que ver con qué tipo de proyectos, con qué cantidad de gente tenían. O sea, había que como simplificar el evaluador para que no cometa errores encima. Cada una de las empresas, lo más interesante es que éramos, si se fijan, acá, éramos 3 evaluadores, dejé solo las siglas, estaba yo y 2 más, y nos volcábamos todos los números acá no están volcados, pero teníamos volcando todos los números para sacar promedios, y al mismo tiempo no podíamos tener una diferencia mayor de 2 puntos. Si había una diferencia mayor de 2 puntos, teníamos que volver al rubro y discutir, o sea, se armaba como una vuelta de, discutamos esto, estamos evaluando mal. Por eso es que yo les decía que lo que dice era lo que se evaluaba. Lo que a mí me habían entregado ese libro gigante que yo tenía que desarmar lo más prolijamente posible, era lo que se evaluaba. No podía evaluar, aunque por fuera yo diga, a este y a este y a este lo conozco, porque me ha pasado de conocer unos cuantos que se presentaban, no los podía evaluar y no podía correrme demasiado, porque si íbamos con diferencias muy grandes de puntajes, con el resto de los evaluadores se llevaba a discusión y a ver dónde estaba cada uno de los ítems escritos. Ha sido mi experiencia. Ahora cuando me quiero presentar, intento estar de otro lado y buscar en las bases qué es lo que piden. Yo todavía no le encontré la vuelta como evaluadora, me encantaría poder hacer en algún momento y poder ver los medios que conocen los diferentes campos, básicamente
Ya no te oímos. Pero bueno. No sé si los demás oyen, yo ya no oigo. Errores que he visto. Era un poquito una parte. Eso es todo. Gracias, Constanza. Bueno, tiempo cumplido. Vamos a escuchar, vayan juntando las preguntas, ya sea en el chat o juntándolas por escrito para después hacerlas a cada uno. No se olviden porque así después tenemos preguntas para todos. Vamos a escuchar ahora a Sebastián Giza Pepe, que es licenciado y profesor en turismo de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba y maestrando en antropología. Es docente en diversas carreras de la Universidad Provincial de Córdoba. Es prestador de turismo alternativo y consultor en turismo. Ha participado en la elaboración de los planes estratégicos provinciales y de las áreas turísticas de Córdoba. Asimismo, ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, principalmente en el ámbito de la gestión cultural. También ha sido director de Cultura y Turismo de Jesús María durante 8 años. Ha desarrollado tareas de relevamiento de recursos y mapas de oportunidades en las áreas turísticas del norte y noroeste de la provincia de Córdoba. Sebastián, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Se está compartiendo. Puedo sacar. Cuando yo comparta se dejará de compartir la otra. Ustedes me avisan si ven. La presentación que tengo es nada. Sí, se ve perfecto. Un par de filminas nada más. Vamos a controlar también el tiempo. Bueno, yo ya no las veo. Yo te aviso a los 3 minutos, cuando te queden 3 minutos. Quédate tranquilo. Vos pensá en la exposición. Dale. Bueno, ustedes me indican después si se escucha bien, si seguimos. Bueno, ahora todo bien. Muy interesante. Lo que contaban recién es muy bueno estar escuchando a gente que está en los equipos de evaluación. Bueno, yo voy a hacer una parte en función de la invitación de Bárbara, una parte de lo que hago acá en la Facultad de Turismo y Ambiente y algunas otras experiencias personales. Principalmente lo que tiene que ver con esta cuestión, que es que yo soy coordinador del equipo técnico de planeamiento y en el marco de ese equipo técnico tenemos varias actividades a lo largo del recorrido. Antes de contar algunas cuestiones, a ver si yo... Bueno, si cambio algo, me avisan. Estás en la pantalla inicial. Está en la pantalla, perfecto. ¿Está en la que hice el número 1? Sí. ¿Un 1? Vale. Sí. Que yo en realidad la estoy viendo a ustedes porque yo me siento muy solo viendo solo la pantalla, así que... Bueno, el equipo de planeamiento, es una especie de spoiler de la última filmina, es un equipo que nosotros aquí tenemos en la facultad, producto de una serie de relaciones que históricamente ha tenido la Escuela de Turismo Marcelo Montes Pacheco, que está un nombrecito por ahí. La escuela es la Escuela de Turismo de acá de Córdoba, es una escuela de las más antiguas de América, de Argentina. Estamos ahí juntos con Morón y en los 60 y pico de años, 65 años cumplimos el año pasado, y eso nos ha ubicado en un lugar cercano a muchos actores públicos y que nos han demandado a lo largo de los años una serie de cuestiones más de tipo técnico. El perfil del turismo ha sido históricamente técnico y más del posgrado ha venido, por lo menos en nosotros, más tarde, con la creación de la Universidad Provincial. Para quienes no conocen,
La Facultad de Turismo y Ambiente es parte de la Universidad Provincial de Córdoba y esta universidad se creó con una serie de institutos y escuelas que tenían tecnicaturas superiores y que en función de las necesidades, básicamente, en un punto, por ejemplo, del mercado de la salud, que las psicopedagogas no podían, por ejemplo, facturar a las obras sociales porque no eran licenciadas, y otro tanto pasaba en educación física, es que empieza a surgir la necesidad de convertir a carreras de grado las carreras y aparece la posibilidad de crear la Universidad Provincial de Córdoba. En ese marco nosotros continuamos, digamos, si bien tenemos 15 años como universidad, la carrera de turismo es bastante vieja y eso nos da un vínculo cercano a muchos actores públicos. Por lo tanto, una de las cosas que quería contar es esto vinculado a la planificación participativa. En este recorrido nosotros vemos que hay una necesidad de articular los planes nacionales y provinciales. La mayoría de las provincias tiene sus planes que están regidos por el Plan Estratégico de Nación, que el año pasado hubo una especie de intento de actualización de última hora, porque fue, creo que arrancaron en julio, agosto, de manera virtual, entonces como que esa actualización no está, por lo tanto entiendo que sigue vigente el FEDS. Y las provincias tienen sus planes, o por lo menos en la mayoría de los que conozco tienen sus planes, pero a las regiones dentro de las provincias, nosotros en Córdoba tenemos una ley de regionalización que divide en áreas y regiones, pero todas las provincias tienen su forma de organizar el territorio, y incluso en los municipios no hay procesos de planificación que permitan bajar las directrices generales que se planifican para la Argentina en turismo, o las que planifican las provincias, tienen poca inserción en la vida municipal o en la vida de las regiones de las provincias. Ahí es un lugar donde uno como investigador y también o principalmente como extensionista, o las dos cosas, digamos, pensar en la interrelación entre la investigación y la extensión, es donde hay un nicho interesante para acompañar esos procesos. Una de las cuestiones que hemos visto en los últimos años y que sucedió durante el gobierno de Macri y ha vuelto a suceder ahora, que hay, por estas cuestiones de las elecciones y del, ¿cómo sería? Del mood me sale, pero de los estados de ánimo sociales, digamos, que hay estos procesos de recambio muy fuertes, ¿sí? Cambian muchos municipios, cambian las gestiones políticas de los municipios, y esta cosa es una especie de que se vayan todos y que vuelve gente que no es de la política, todo entre comillas, hace que llegue gente que no tiene idea de lo que es la gestión pública, y estén al poco tiempo de estar gestionando necesitados de personal técnico que acompañe los procesos de planificación. Y en ese sentido me parece que en esta etapa estamos de vuelta en esa especie de rueda en la que se les puede ofrecer a los municipios, y en este sentido ya al revés de lo que planteaba Constanza, no esperar convocatorias, sino ofrecer a las comunidades locales los procesos de participación y acompañar los procesos de planificación estratégica en el territorio. Nosotros trabajamos principalmente desde una perspectiva participativa, obviamente que es una perspectiva que busca escuchar a las comunidades locales, pero bueno, también con el reconocimiento del rol técnico que nosotros tenemos. Digamos, las comunidades obviamente conocen sus realidades, sus territorios, pero bueno, hay algunas cuestiones
más técnicas y de conocimientos más específicos que bueno, son nuestra expertise y por lo tanto lo debemos poner ahí blancos sobre negro. Ir a investigar o a hacer trabajos para terminar diciendo lo mismo que dicen las comunidades, bueno, tampoco está bueno, digamos, más allá de que uno no sabe qué es lo que va a encontrar, pero tener eso en cuenta es importante. Entonces, sintetizando esto, los procesos de planificación me parece que están constantemente siendo requeridos. Después hay que ver qué recursos, con qué recursos cuentan los municipios para poder sostener un proceso de planificación, y a veces esos procesos de planificación son mejores en términos regionales y no municipales. Entonces, pensar en un pool de municipios que tiene, pensarlo más en modo turista, estos procesos de planificación, y bueno, ¿cuál es el radio que abarca un turista en un fin de semana largo y cuál es el radio que abarca un turista en vacaciones de verano o de invierno? Bueno, ese es el recorrido que hace este sector. Bueno, y serán esos municipios los que se tienen que juntar para generar un proceso de planificación articulado. Poco sirve pensar la planificación para un municipio solo si no está pensándose con sus vecinos, y en algunos casos cuando los vecinos están realmente cerca. Y en relación con los municipios específicamente, más allá de los procesos de participación, trabajar las formas de organización interna en los municipios. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la expertise de los actores municipales que en algunos casos, en municipios más grandes, a medida que uno aumente el volumen y que el sector privado es robusto, digamos, grande, con un sector hotelero fuerte o un sector gastronómico con mucha oferta, bueno, es cuando en esos casos sucede que hay más colectivización de esos sectores y generan mayor presión al sector público. Pero mientras haya poca presión de los actores sociales en ese entramado territorial, digamos, de un municipio, por ejemplo, el municipio va a ser, o la gestión municipal en turismo va a ser una gestión débil. Obviamente, no soy tajante con esto, pero la experiencia que yo tengo en Córdoba, en San Luis, en Santa Cruz, en Santa Fe, bueno, y es cierto que los municipios pequeños les cuesta mucho poder llevar adelante estos procesos. Entonces, el acompañamiento técnico a esas realidades es interesante, ¿sí? Nosotros, en lo personal, esto lo digo, parece para cualquiera puede ir, pero en el caso nuestro, establecemos vínculos constantes con los municipios y tratamos de generar acciones que nos permitan que los municipios también nos vean, ¿sí? Que estar presentes en ello. Entonces, por ejemplo, yo participo, que si bien lo he heredado de mi experiencia en la gestión pública y de mi recorrido en la gestión pública, participo activamente en una red de municipios turísticos, que es la Red Federal de Municipios Turísticos, que es una red, no hay muchas redes, es como la red DTI, es como estas redes de municipios. La de DTI es específicamente para las temáticas de DTI. Esta es una gestión municipalista, una red municipalista, pero de turismo. Y ahí se verifica que los pequeños municipios están ávidos de capacitación y de formación y de acompañamiento. A veces no disponen de los recursos y es ahí donde por ahí acompañar a la gestión de recursos se vuelve una herramienta interesante y no tener que estar respondiendo a convocatorias solamente. Es decir, aparece una convocatoria y voy a ver cómo me acomodo. Si tengo esos 5 años que decía Constanza, si cumplo con los 5 años o no cumplo con los 5 años, o cumplo con esto, o estoy compitiendo con una consultora privada que tiene muchísima experiencia y tal vez es momento de salir a ofrecernos nosotros y ofrecer propuestas a través de
contactos tan sencillos como mi primo trabaja en tal lado. Además, estos proyectos generan y movilizan, digamos, nuestra participación territorial y nos hacen ser vistos por otros municipios que están queriendo, digamos, pensar sus propuestas. En ese sentido, algo tan básico como los relevamientos turísticos o los mapas de oportunidades son un elemento para que muchos sitios que están buscando despegar turísticamente empiecen a verse y empiecen a demandar estas cuestiones de capacitación, de acompañamiento, de sistematización de su oferta o de sistematización de algún área específica. Normalmente es la de informes o la del desarrollo de algunos proyectos vinculados a la mejora, digamos, la capacidad receptiva o la capacidad anfitriona que tiene el municipio o una región. Y bueno, como nosotros somos Facultad de Turismo, en realidad damos mucho curso en el interior provincial de hotelería, de gastronomía, de informantes. Entonces también eso nos vincula constantemente tanto con la Agencia de Córdoba Turismo, que es la entidad gubernamental que dirige la gestión de turismo, incluso en estos últimos años con otras áreas de la provincia, como por ejemplo acá tengo justo esto del área metropolitana Córdoba. El área metropolitana es un área, es como es un ente que se llama Ente Metropolitano de Córdoba, que es un ente creado para articular las desigualdades y generar alguna sinergia entre el Córdoba, la Gran Córdoba, una ciudad de 2 millones de habitantes, con municipios que están a su alrededor, que tal vez tienen 500 habitantes, algunos nada más, y que tienen grandes asimetrías y que la Municipalidad de Córdoba termina siendo una especie de socio para potenciar a estos municipios. Con ellos, por ejemplo, vamos a estar trabajando ahora, y esto no tiene nada que ver con turismo, el ente originalmente, pero aparece por una serie de contactos la necesidad de que el ente también empiece a pensar otras cosas que no sean solo la cuestión, qué sé yo, de los códigos de edificación o lo que se llaman mucho guardias urbanas o las policías municipales para el control de tránsito que trabajan articuladamente. Digamos, aparece el turismo como una necesidad también de articular la oferta por este cambio en la matriz de consumo del turismo en el último tiempo. Y la otra, Firmina, es de la mano de esto, pero pensar la vinculación de la universidad con el resto del sector turístico y no con el sector público solamente. Nosotros tenemos en todo el país, vamos a encontrar cámaras de turismo a nivel nacional y provincial. Está claro que siempre hay cámaras, pero incluso en los municipios están articuladas las cámaras dentro de los centros comerciales. Los centros comerciales dependen de Fedecom y Fedecom está dentro de CAME. Y CAME sí tiene todo un aparato. Se cortó. Se cortó. Ahí está. Ahí volví. Ahí volvió. Bueno, no sé en qué momento me corté. ¿Fue muy largo o...? Cámaras, hasta que había cámaras llegamos. ¿Hasta cuándo? Que había cámaras, que las ciudades tienen... un poquito. Las cámaras, entonces, digo, las provincias tienen cámaras. Es fácil encontrar una cámara de turismo en una provincia, pero en los municipios es más difícil encontrar esas cámaras. Carlos Paz sí tiene su cámara de turismo, las ciudades más grandes, Mar del Plata va a tener, Pinamar va a tener, pero si nos vamos a una pequeña población, no vamos a encontrar esa cámara. Pero si tiene un centro comercial, los centros comerciales tienen una vinculación con CAME a través de la Federación de Centros Comerciales, y ahí generalmente hay recursos para trabajar en procesos de planificación con el sector privado. Y el sector privado tiene también, no quiero generalizar, pero nosotros tenemos muy buen vínculo con el sector privado, y el sector privado reconoce el valor del sector académico, que creo que es algo
por lo que hay que pelear en esta época en la que parece absolutamente que no tiene ningún valor el sector académico o que, lo que decía también Constanza recién, esto que se le está pidiendo todo el tiempo alguna transferencia, alguna aplicabilidad, bueno, ese proceso me parece que es como interesante poder aprovechar quiénes son esos actores estratégicos. Nosotros, bueno, al tener hotelería y gastronomía como carreras, también nos vinculan con el sector de una manera estrecha porque tenemos muchos estudiantes haciendo prácticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es otro sector fundamental para tener en cuenta porque también ahí hay recursos para pensar estos procesos de planificación en otras cuestiones como que ya no son más de esta planificación estratégica, sino empezar a pensar en cuestiones ambientales, que es lo que el sector privado está empezando a ver con otros ojos. No es que con otros ojos, está empezando a prestar más atención a las cuestiones ambientales. Entonces, qué sé yo, trabajar, acompañar el proceso de planificación del manejo de residuos o cuestiones vinculadas a la circularidad en hoteles y en restaurantes, es algo que encuentra además financiamientos extranjeros con más facilidad. Y un paréntesis, pero es un paréntesis para ir cerrando, pensar Quedan en... 3 minutos, mira, Bueno, justo. perfecto. Pensar también en dónde hay algunos... Nosotros estamos vinculados por nuestro trabajo con parques nacionales y bueno, en parques nacionales hay en este momento una financiación que es de un banco, no es el BID, pero es el banco es un banco internacional que ofrece créditos para el desarrollo. Y hay algunos paisajes son como especie de provincias, ecoprovincias, son ecoregiones, y hay algunos paisajes, creo que son 7 los paisajes que tienen financiamiento de este programa que se llama, Bárbara, si vos te acordás el nombre, porque se me hizo una laguna, pero es el programa Paisajes, que le decimos el paisaje, que se llama Paisajes y medios de vida. Es el paisaje y medio de vida. El objeto de esos proyectos tiene un contenido para trabajar la biodiversidad y las cuestiones internas en los parques, pero también exacto, perfecto, ahí está el nombre, en el sostenimiento de los medios de vida por fuera de los límites del parque. Obviamente que tiene un área de amortiguamiento y sobre eso hay líneas que no están publicadas, porque a veces no hay quien arme los términos de referencia para que se hagan estas convocatorias. Pero sí, por ejemplo, hay para investigación, lo que en ese programa se llama el componente 1, hay dinero, o mejor, suena mejor, hay guita, hay mucha plata sin ejecutar, por ejemplo, porque no hay personal técnico que pueda armar los TADR. Entonces, por ahí, ver cuáles son esas áreas que tienen financiamiento de paisaje y empezar a buscar quiénes son esos promotores en esas regiones y qué cosas se pueden hacer. Entonces, también eso es ir a la pesca de donde hay recursos, no esperar las convocatorias, sino empezar a pensar en esa clave. Bueno, eso es un poco, después en todo caso seguiremos charlando con las preguntas, pero eso es un poco contar por dónde va nuestra experiencia y ver si puede servir para otros. Gracias, Sebastián. Justo con el horario. Bueno, primera vez en la vida. Deja de compartir, así podemos continuar con Paula Constantini. Eso mismo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Paula, que es adscripta en el grupo de Ruralidad, Ambiente y Cultura del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora en Antropología en la UBA. Realizó la maestría en Políticas Ambientales y Territoriales, también en Filosofía de la UBA. Tiene pendiente su tesis, pero suponemos que la va a terminar pronto.
y está adscripta al equipo de Ruralidad, Ambiente y Cultura del Instituto de Geografía de la Facultad. Desde el año 2012 se desempeña como consultora, realizando estudios de impacto socioambiental, diagnósticos socioculturales, planes de gestión social y desarrollo comunitario de proyectos urbanos y rurales. Se desempeñó como especialista social en la Dirección Nacional de Energías Renovables entre 2016 y 2023, asesorando sobre estándares de sostenibilidad ambiental y social de proyectos de energías renovables, y actualmente coordina el área ambiental y social de la Unidad de Financiamiento Externo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Paula, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar sin presentación, sino, bueno, contarles un poco mi experiencia de trabajo, los desafíos algunos de los desafíos que presenta el trabajo de consultoría, sobre algunos de los cuales Constanza nombró, y también los espacios que en los últimos tiempos más fuertemente empezaron a surgir requiriendo especialistas en el tema. Bueno, yo trabajé para, bueno, comentaban, trabajé tanto para organismos públicos como para organismos privados, realizando en ciertos momentos lo que es la evaluación de impacto en todas sus etapas, tanto desde la etapa de diagnóstico, relevamiento en campo, línea de base, siempre un trabajo interdisciplinario, yo desde relevando y evaluando los aspectos sociales, en conjunto con otros profesionales para hacer una integración con los aspectos ambientales. Después, bueno, la identificación y evaluación de los riesgos e impactos de proyectos como, por ejemplo, proyectos de infraestructura, acueductos ganaderos, proyectos de conectividad rural, de enripiado de caminos, donde en algunos casos atravesaba y afectaba comunidades indígenas o, bueno, otro tipo de población. Y bueno, después en lo que es el diseño de medidas de gestión social para la implementación de esos proyectos. En general, en los proyectos en los que, bueno, y desde la Dirección de Energías Renovables, trabajé esos años no tanto como consultora realizando la evaluación de impacto, sino evaluando los sistemas de gestión y los estudios sociales y ambientales y sociales que las consultoras que realizaban los proyectos de energías renovables presentaban. Entonces nosotras lo que hacíamos era, yo evaluaba el sistema de gestión que tenía estándares ambientales y sociales en ese caso del Banco Mundial, porque eran proyectos financiados por el Banco Mundial, que debían cumplir para implementarse antes de la construcción de esos proyectos, ¿no? Bueno, y en ese caso, un poco retomando también lo que comentó Constanza, en mi experiencia, que la mayor de experiencia fue en proyectos enmarcados en financiamientos externos, donde el organismo debía cumplir, además por requerimiento de lineamientos nacionales, también para cumplir con los requisitos de estándares en este caso puede ser, bueno, el Banco Mundial, el BID, CAF, organismos multilaterales, que son en general empresas las que llevan adelante estos proyectos, son empresas consultoras grandes que conocen la especificidad de estos estándares ambientales y sociales, y saben, como comentaba Constanza, cuál es la estrategia para presentarse a los llamados, a las licitaciones, a las convocatorias, cumpliendo exactamente todos los requisitos que, por ejemplo, puede esperar el Banco Mundial, ¿no? O mismo las propuestas técnicas donde están enmarcadas en un marco ambiental y social que
fue elaborado por el Banco Mundial y en conjunto con el organismo ejecutor. En muchos casos esto no asegura que el grupo especialista tenga la expertise, porque, por ejemplo, me ha pasado desde del lado de tener que evaluar los sistemas de gestión, donde, por ejemplo, especialmente lo que tiene que ver con la evaluación y todo el abordaje de los aspectos sociales, en muchos casos es subestimado y no está los especialistas realmente que mismo desde el Banco Mundial pueden llegar a requerir, sino que se presenta un grupo de profesionales a través de la consultora y no necesariamente después en campo cumplen con esto, con el expertise y por ejemplo, la capacidad y la disposición también, porque también tiene que ver con eso, para generar los espacios participativos que son tan necesarios para que sea sostenible un proyecto y además para cumplir con las guías y prácticas que se pide, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos encontrado muchas veces con quizás líneas de base o mecanismos o relevamientos o mismo planes de comunicación donde era visible que había poco relevamiento realmente sobre el territorio y resistencias muy grandes a implementar estrategias de vinculación con las comunidades, justamente por creencias de que cuanto menos información, más se va a prevenir un conflicto, cuando sabemos que es a la inversa, ¿no? Que genera mayor desinformación, desconfianza y no permite identificar cuáles podrían ser las afectaciones sobre la comunidad ni potenciar los efectos, los impactos positivos del proyecto. Y en este sentido, tomando en cuenta un poco retomando también lo que comentó Sebastián, yo veo que los espacios posibles de consultoría en estos momentos hay, por una cuestión de justamente de todas las necesidades que se desprenden a partir de los requisitos de establecer procesos de participación desde el momento del diseño de un proyecto hasta el cierre, de asegurar después la implementación real del plan de gestión que fue diseñado con especialistas en terreno que tengan el expertise para asegurar que ese plan de gestión durante todo el ciclo de vida del proyecto se va a llevar a cabo de una manera participativa para la gestión local. Son espacios donde veo que faltan profesionales y quizás faltan propuestas o mismo desde los municipios, capacitaciones, ¿no? Porque justamente a partir de, más allá de el objetivo del proyecto, por ejemplo, doy un ejemplo, un proyecto de uno de los que nombré de conectividad rural, para, bueno, instalar que haya internet en toda una zona de emisiones. Más allá del objetivo central o la acción específica del proyecto, cuando se trabaja de manera participativa, estableciendo talleres, reuniones, entrevistas, se desprenden una cantidad de necesidades, intereses y expectativas de la población local que tienen que ver con otros componentes que desde los municipios también es necesario implementar, los componentes que tienen que ver con capacitación para la inclusión laboral, componentes que tienen que ver con llevar adelante a través de especialistas consensos y acuerdos para que los objetivos del proyecto o, por ejemplo, la puesta en valor de un lugar o cuando se quiere establecer un área protegida, los usos, los objetivos del proyecto sean, bueno, convivan con otras actividades como por ejemplo las productivas, agrícolas, ganaderas, y no se afecten la actividad económica de la población.
todo ese despliegue de actividades y de requerimientos, en muchos casos, desde la escala local de los municipios, donde son después, una vez que se termina de ejecutar y de diseñar el proyecto y se implementa, después, bueno, es donde puede haber espacio, considero, de propuesta para capacitaciones o para llevar adelante alguno de estos componentes, para llevar adelante las instancias del plan de gestión, del plan de comunicación, el monitoreo, el seguimiento. Bueno, eso me parece importante. Y por otro lado, bueno, otros de los desafíos que surgen en las consultorías que tienen que ver con, por un lado, los tiempos de trabajo, donde en muchos casos se convoca evaluaciones de impacto en tiempos acotados, donde los tiempos de profundidad que se requeriría o de investigación a veces entran ahí en tensión con los tiempos de gestión, y las etapas de diagnóstico, evaluación y planes de gestión con todos los acuerdos que se requieren en el medio y el diseño muchas veces de capacitaciones y acuerdos entre actores de diferentes escalas, o mismo también desde en lo que son escalas gubernamentales y escalas de los pobladores locales, cooperativas, organizaciones, donde se requieren acuerdos, consensos, especialmente, por ejemplo, en caso de afectaciones a explotaciones o cuando hay un riesgo de reasentamiento, que bueno, en general es lo que se trata de evitar. Todas esas etapas que requieren un tiempo prolongado de trabajo, en muchos casos se convoca a evaluación de impacto o me ha pasado a consultorías para llevar adelante una instancia de participación para la licencia social de proyectos, porque porque empezó a haber conflictos con la comunidad por no llevarse adelante desde el inicio del proyecto, desde el diseño, una vez que cuando se empieza a ir a campo, las instancias de comunicación. Entonces, una vez que empieza a haber conflictos, en muchos casos ahí se convoca a los especialistas y se espera que resultados, que bueno, es el desafío y uno lo hace, pero bueno, con los tiempos que no son los ideales. También a veces pasa eso más allá de los tiempos por los presupuestos, donde bueno, también hay todo un lineamiento político y son también las contradicciones, porque a veces el presupuesto de trabajo de campo es menor al que necesita el especialista para realmente hacer un diagnóstico en profundidad y llevar adelante todas estas etapas que comento. Entonces, bueno, ahí está también el desafío de poder implementar estrategias de vinculación que permitan generar relevar información realmente que exprese las necesidades de la población y diseñar medidas acordes a las necesidades de la comunidad, también para fomentar el involucramiento, ¿no?, de la comunidad. Y bueno, no, más que nada es eso, es comentar bueno, las etapas de trabajo que tienen, por lo menos en las consultorías que trabajé yo, que son a veces todas de manera integral, desde la evaluación de impacto hasta el plan de gestión. A veces uno trabaja en el diagnóstico y después el trabajo termina siendo un poco fragmentado porque hay otros especialistas que se encargan de la evaluación, otros de la gestión, y bueno, esos son las menores de las veces, pero bueno, a veces surge eso, o bueno, realizar toda la evaluación, el diagnóstico, la evaluación, el plan de gestión, y después la implementación de ese plan de gestión queda a cargo no de la consultora que llevó adelante todo el diseño,
sino, bueno, o a cargo de los organismos locales, o se requiere la contratación de otra, pero bueno, a lo que voy es que generalmente, en muchos casos, no es el mismo actor el que lo lleva adelante, entonces ahí vuelvo sobre esto de que hay una necesidad también y espacios para proponer esta implementación de los planes de gestión de una manera en línea con los estándares con los que fueron diseñados, o con lo esperable, ¿no? Gracias, Paula. Bueno, tiempo cumplido. Te sobró incluso algún minuto. Bueno, Ok. mientras ustedes organizan las preguntas y ponen la manito el que quiere preguntar o anota en el chat para que yo lo pueda ir enumerando, yo voy a abusar de mi rol de coordinador y voy a dejar planteadas algunas preguntas que me suscitaron las exposiciones de ustedes. Voy a empezar por Constanza, que fue la primera que habló, y a ver, me gustaría señalar que si perteneces a la carrera de CONICET, tenés un mecanismo que no mencionaste, no sé si porque lo conoces o no, que es la vinculación tecnológica. Uno puede entrar a consultorías a partir de pedir vinculación tecnológica. Se llena un formulario, se presenta el contrato con el cual uno quiere trabajar, la institución, el monto que va a cobrar, y en general es muy raro que CONICET no lo autorice. Eso como mecanismo. Segundo, hay un decreto que es del año, creo, 2002, de Duhalde, después de la crisis del 2001, que le da preferencia a los organismos públicos y a las universidades para responder a las consultorías demandadas por las empresas, las comunidades, las provincias, lo que sea. Eso se puede buscar el número, yo no lo recuerdo ahora en este momento, pero se puede buscar y apelar a que eso es prioridad, salvo que se haya cancelado ahora con esta nueva tanda de cancelaciones, pero realmente es un decreto que fue muy útil para dar un lugar importante a CONICET y a las universidades para participar en ese tipo de financiamientos. Entonces, ya pertenezcas a carrera o no, tenés esa posibilidad si estás con asiento en una universidad. Eso por un lado. La otra cuestión que me gustaría que aclarara Constanza es el tema de si esas evaluaciones en las que ella participó eran pagas, estaban bien pagas, eran por contratación, ella tenía un contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, en qué condiciones el trabajador, en este caso ella, realizó esas tareas. O tenía una gran inestabilidad y era convocada para cada caso. Eso no me quedó claro, creo que sería interesante saberlo. Eso para Constanza. Para Sebastián, a mí me pareció que había un margen de voluntarismo que habría que precisar un poco, en el sentido de, me parece complicado esto de ir y ofrecerse uno, cuáles son los respaldos, cuáles son las garantías de ese ofrecimiento, y yo supongo que hay necesidades en las comunidades, pero ¿quién respalda después, certifica la profesionalidad de ese trabajo, los antecedentes, cómo utilizarlo para tu currículum y demás? Entonces, hay un contrato, ¿cómo se paga? ¿Es todo voluntario? ¿Cómo el acceso solamente por vinculación? ¿Qué pasa con el colegio de graduados? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Es solamente por vínculos de conocimiento y de confianza? A mí ahí me quedó una serie de preguntas por hacer. Y el otro tema que me preocupó es si realmente en estas demandas que vienen directamente de la comunidad, o directamente del gobierno de la provincia o de un municipio, como vos marcaste, si se responde a un plan estratégico general, ¿hay una planificación más amplia que incluye esa demanda o cada uno hace ahí lo que quiere y un poco generamos como una especie de desorden armónico según nos parezca a cada profesional?
Me parece que es un tema importante porque durante muchos periodos el país ha tenido planes estratégicos para turismo, durante otros no. Entonces ahí cómo funcionó todo esto, ¿no? Este, tú decías que hay cámaras en el sector, cámaras privadas, pero está bien para la parte de la demanda privada, pero ¿cuál es el rol de los colegios profesionales de turismo? Ahí hay una oferta, hay un respaldo, hay una selección, hay una ayuda. ¿Cómo funciona ese profesional que trabaja para un municipio, para una provincia? ¿Qué vínculo tiene con ese colegio profesional? Me parece interesante eso. Bueno, y en el caso de Paula, tú no hablaste mucho de los discapacitados, pero a mí me gustaría saber primero si hay una reducción importante de los financiamientos para el caso de los discapacitados a partir del nuevo gobierno, no hablaste nada de eso y me resulta importante. Segundo, si no convendría que en lugar de hacer contrataciones directas, como planteabas en tus experiencias, no se trabajara con una ONG o con una temática en particular, con instituciones de investigación, de desarrollo, que hay miles, privadas, del tercer sector y universitarias, que respaldaran esa contratación, esa actividad profesional. Y por último, también me preocupa saber por qué hablas de informes o diagnósticos de impacto y no de transformación. Cuando hay poblaciones comprometidas, en general, se habla de transformación, no de impacto, porque no es una cosa mecánica que pega en el medio y produce cambios, es una transformación que afecta a una población, que afecta a un medio ambiente, que afecta a un proceso, ¿no? Por eso tienen después conflictos y tienen que contratar gente para resolverlo, porque en lugar de pensar de impacto, tienen que pensar en términos de qué objetivo de transformación se plantean. Entonces me parece que ahí hay un tema que no sé si vendrá de la forma que piden los organismos internacionales, el Estado, el plan estratégico, no sé de dónde viene, pero realmente, salvo que sea una cuestión que vas a colocar un puente y eso afecta a un determinado tipo de suelo, qué sé yo, no se habla de impacto, sino de transformación. Bueno, me gustaría que vayan pensando las respuestas y no sé si hay manitos levantadas que quieran preguntar o alguna pregunta en el chat, así agregamos y ellos contestan cada uno tranquilo todas las preguntas. A ver, en el chat. No hay preguntas en el chat. ¿Nadie levanta la manito? Hay una manito que tienen ahí arriba y que pueden poner para que yo les permita abrir. ¿Querés? ¿Querés contestar directamente, Constanza? Ah, vos querés preguntar, dale, sí. Y Cecilia también, bien. Bárbara también. Bueno, dale. Primero, Constanza, Ceci, sí, pregunto yo ya pregunta. que abrí el micrófono, perdón. Dice dos, pero me colé. Bueno, No, para ir a Constanza, hemos tenido la sensación de que dale, pregunta, algunas, Sebastián. sí, hemos tenido la sensación en algunas convocatorias recientes que pareciera que están direccionadas para que ganen los mismos. Hemos estado en el horizonte de técnicos disponibles para hacer cierto tipo de trabajo, digamos, no hay casi gente. Entonces, decir, che, esta expertise que se está pidiendo, capaz que hay 2 o 3 personas nomás en el país. Entonces, decir, bueno, ¿es así adrede o es en realidad un esquema general que se va repitiendo cuando arman los TDR, copiando y queda ahí estas cuestiones, digamos, de copiar uno a otro? No sé si tenés referencias sobre eso. Bueno, junten las preguntas. Bárbara, Sí. tenés que desmutearte.
Hola, sí, no me desmutees porque estoy con los chicos, pero sí, las escribí las preguntas. No sé si Dale. las pueden leer. Dale, dale. No, está muteada. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, tengo los chicos atrás, por eso las escribí las preguntas. No sé si alguien las puede leer. ¿Qué están en el chat? Lo que dice el chat es, hay un comentario, ay, se me salió. Yo no Hay las un veo. comentario de Marina Del Ponti, que dice recuperación sustentable de pregunta. paisajes y medios de vida en Argentina, pero no sé a qué se estaba refiriendo. Es cuando yo me trabé, Bueno, un que no me salía el compañero, nombre, ahí lo puso. ahí está. Bueno, Ariel Kremar, bueno, que se despide y agradece las contribuciones. Y Bárbara, lo que había escrito para Connie, me parece interesante ver la otra cara de las convocatorias, como la de la evaluación, y ver la forma en la que se miden los requisitos que se solicitan en los TDR o base. A propósito, comienzo con preguntas. ¿Cuántos evaluadores son en los casos en los que trabajó y si eso varía y depende de qué varía? ¿Qué peso tienen los antecedentes académicos en las convocatorias más técnicas o de consultoría? Y las presentaciones a consultorías y convocatorias implica una inversión de tiempo y trabajo que muchas veces no es reconocido o considerado. ¿Cómo se podría equilibrar ese aspecto? Y para Sebastián, desde tu experiencia en la FTA y equipo de planeamiento, ¿cómo se da el reclutamiento y formación de estudiantes para este tipo de prácticas profesionales? Bien. Cecilia, que también había levantado la mano. Cecilia Pérez Winter. No, yo solo para decir que había esos comentarios en el chat y que Connie está con problemas de conexión, me estuvo mandando por chat algunas respuestas para yo decirlas. Bueno, podemos, si no, esperar a Constanza y que hable primero Sebastián, conteste primero Sebastián y después Paula, y le damos tiempo a Constanza. Dale, Sebastián. Ordenate Bueno, las sí. preguntas y contestá. Bueno, en relación con lo que vos preguntabas, estos trabajos del equipo de planeamiento no son voluntarios, porque trabajamos en función de que haya presupuestos, por lo menos para hacer algún tipo de acciones. A veces los presupuestos son muy pequeños y decidimos en función de lo que nosotros queremos estratégicamente o políticamente acompañar tal vez a algún municipio. Digo, no son proyectos de extensión, sino que es, bueno, hay alguna dinámica que puede activar cierto proceso, bueno, vemos quién financia eso. Y activamos, y respondo a la pregunta de Bárbara, y activamos con formación de equipos. Son equipos que se arman específicamente para eso. Tenemos una base de datos de estudiantes, docentes, egresados que se interesan por la planificación y convocamos por perfiles en función del tipo de actividad. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, en teoría debería salir, con el plan de uso público de Champaquí, y ahí, bueno, hay más expertise en la carrera de guardaparques. Nosotros tenemos la carrera de guardaparques, que tienen ese métier, pero vinculamos a otros actores de turismo, porque básicamente es para el uso público y el uso turístico. El Champaquí está dentro de la reserva hídrica de Achala, que incluye la reserva al Parque Nacional del Condorito y la reserva del Condorito. Entonces, ahí se arma un equipo específico para eso. Pero, por ejemplo, para trabajar con el ente metropolitano, empezamos a ver si dentro de nuestras convocatorias además hay personas de nuestra comunidad educativa que además sean de los territorios. Eso también es algo que es lo que buscamos. A veces tenemos problemas para cobrar. Nosotros tenemos un trabajo del año pasado que todavía no hemos podido cobrar y
Y a veces nos pasa eso con los municipios. Luego, preguntabas... el tema de la planificación. Nosotros cuando arrancamos, otra cosa que tratamos, como dijo Bárbara, que tiraste una pregunta, estamos tratando de que la primera etapa del trabajo de alguna manera incluya algo de la previa, porque a veces el trabajo para presentar es tan grande, tan arduo, y que queda en la nada, que por ahí empezar a pensar en cómo una parte de lo que vos hiciste para presentar, que es alguna especie de diagnóstico o un prediagnóstico, esté incluido después en la primera etapa. Y bueno, ahí nosotros en esas etapas lo que hacemos es anclar, que eso no lo hacen los municipios en general, o por lo menos en mi experiencia no lo hacen, anclar el proceso de planificación en un punto cero a los planes que tenga la provincia y nación. Que esos sean los insumos para partir de esas bases. Porque si no, siempre estamos largando de cero. Claro, por eso. Entonces, ese es el punto de partida. Después, los planes nacionales, es muy difícil que calcen perfectamente con un pequeño municipio en el interior del interior. Pero nos ha tocado trabajar, por ejemplo, con cadena de valor, y bueno, hay poco trabajo de cadena de valor en las pequeñas comunidades. Entonces, tratamos de ajustar esos temas, pero siempre partiendo de la base que esto que recién decía, se me fue el nombre de la presentadora, Paula. Paula, decía, bueno, esto que hablaba de las líneas de base. En algunos ámbitos no hay ninguna línea de base para trabajar. Ahora presentamos un proyecto para una fundación que es del gobierno de Gran Bretaña para tráfico de fauna. Y la provincia de Córdoba no tiene ni una sola línea de base sobre ese tema. Entonces, bueno, nada, hay que construir las líneas de base. Pero los planes estratégicos existen y son la línea de base, el puntapié, para pensar las estrategias a nivel local, obviamente que con las adaptaciones propias de cada región. No sé si había algo más, Marta. Pero... Lo de los colegios de graduados me interesa. En Córdoba no tenemos colegio de graduados. No. Lo que hace que sea una especie de tierra de nadie. Nosotros, nosotros confiamos en nosotros mismos y tenemos, o tratamos de tener nuestros propios resortes de reflexividad a la hora de pensar esos procesos, porque además, una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes y también se los digo a los gestores con los que trabajamos, nosotros como docentes también estamos aprendiendo en ese proceso. Si nosotros nos quedamos cerrados dentro de la facultad, se nos va a pasar la realidad, que Constanza creo que lo dijo algo al principio, que te permite ver qué pasa en los territorios. Entonces, esa dinámica creo que a nosotros también nos retroalimenta y nos permite, por un lado, ser mejores docentes, digamos, estar en el aula reconociendo la pata territorial, pero por otro lado, estar actualizados para acompañar esos procesos. Otra de las cuestiones que ayuda es la diversidad de los equipos, articular en distintos actores y de otras universidades también, empezar a articular con otros. Y bueno, pero en algún punto, Marta, nosotros confiamos en lo que hacemos, creemos que es efectivo. Y una cosita más, no conté, pero el año pasado, por ejemplo, tuvimos un trabajo para el litoral marino en Santa Cruz, el litoral marítimo de Santa Cruz, desde Río Gallegos hasta Caleta Olivia, para el desarrollo de todo ese corredor. Insistimos mucho en el proceso, estaba planificado en el proceso pensar la continuidad, pero no estaba dentro del contrato. Eso fue con un grupo consultor externo, pero que en realidad éramos todos universitarios. No es que era alguna universidad, éramos consultores, pero en realidad terminábamos siendo todos universitarios.
Y si no está dentro del contrato el acompañamiento para la aplicación de esos proyectos, eso queda en la nada. Hubo cambio de gobierno también, es cierto, en el medio, se intentó seguir, pero eso es como que si no está dentro del contrato, tranquilamente puede no existir. Y eso termina siendo un libro que está en un estante, muy bonito el plan, pero no se aplica. Entonces, esa continuidad me parece que es parte de lo que hay que pelear dentro de los contratos y los presupuestos. ¿Y en eso pensás que no ayudaría en conformar un colegio de graduados que un poco defienda no te digo la continuidad, pero sí la expertise de los académicos que trabajan estos temas? Sí, totalmente. Dije que no había colegio, pero nosotros estamos plagados en la provincia de Córdoba de gente trabajando en turismo que no sabe nada de turismo, que ha llegado ahí porque sí, por las cosas de la vida, por no decir otras cosas. Eh, y el no tener un colegio nos pone en una situación compleja. De hecho, tenemos cantidades de egresados que podrían estar cumpliendo funciones en distintos funciones. Nosotros tenemos 435 municipios en la provincia. La provincia entiende que cualquier municipio de Córdoba puede ser un municipio turístico y tener personal técnico, licenciado, un puñadito trabajando. El resto Porque es... además, de alguna manera, el colegio de graduados canaliza demandas. Claro, totalmente. Y es parte de esos actores que les decía, el sector privado se colectiviza para hacer demanda, no se colectiviza para juntarse a tomar algo. Y bueno, y nosotros terminamos Obvio. ahí con problemas de esa índole. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, Marta, Pau, ¿querés se contestar pudo vos ahora? conectar Constanza. Hola, acá estoy, perdón, se me desconectó completamente. No me quiero prender la cámara por las dudas de que no Dale. resista la conexión. ¿Querés contestar vos ahora entonces? Algunas preguntas las leí, si me falta alguna, me las iba pasando Ceci con mucho cariño. Si me falta alguna, recuérdenmelas. Pero bueno, un poco entiendo que le era preguntarme cuántos evaluadores éramos. Éramos 3 por convocatoria, no nos iban rotando obligatoriamente dentro de los profesionales técnicos que estábamos ahí, que podíamos realmente evaluar. Éramos todos profesionales, eso era la condición que teníamos para ser evaluadores. Después, yo intentando de contestar, ¿qué peso tienen los antecedentes académicos en las convocatorias más técnicas o de consultoría? Tienen peso. Esto que yo les decía, tener justamente, hay que tener antecedentes académicos, antecedentes en trabajos en el Estado, y de hecho, dependía cómo realmente dibujaban, escribían o expresaban lo que habían hecho, es que uno podía ponerles más o menos puntajes. Por eso yo decía la importancia, yo siento, y con esto voy a contestarles otra de las preguntas que hicieron, que las consultoras, yo siento que tienen un equipo destinado a presentarse constantemente en convocatorias, porque es un trabajo arduo que hay que saber hacerlo y hay que saber contestar y escribir qué cosa tengo que presentar para cada consultoría. Y es una pérdida de tiempo, entre mil comillas, que claramente la tenés que después recuperar de la consultoría. Vos te presentás a 5 consultorías, ganás una, ese tiempo, que no es poco porque son densas lo que hay que saber leerlas, claramente lo tenés que poder recuperar en algún momento con la siguiente consultoría que si sacás, si no, no cierra el esquema. Vos podés estar una semana entera armando una presentación para conseguir todo y ponerlo de la manera correcta. Y con ponerlo de la manera correcta, puedo decirles que si yo pongo algo que a nosotros quizás los investigadores no lo resaltamos tanto dentro de lo que es para los puntajes como investigadores, por así decirlo, como es, no sé, una charla informal, una charla en un trabajo con algún vecino, que lo ayudaste con algo. En cambio, si te dicen, tenés experiencia en tal cosa y podés enmarcar eso, y lo podés dar y podés demostrar que lo hiciste, y lo ponés,
y después pones el paper donde lo indica. Todo dependía mucho de poder sacarle jugo a lo que uno ha hecho sin mentir, pero poder ubicarlo en el lugar correcto, de la manera correcta. Y era un poco esto que yo les decía, o sea, cuando yo veía muchos investigadores, mi sensación es que estaban mal presentados, que yo me daban ganas de llamarlos y decirles, acá tendrías que haber puesto tal cosa, tenías muchos puntos más. Si yo te conozco y sé que sos el indicado. Y sin embargo, el modo de presentarlo, si solo presentás que hiciste un paper, no, para hacer ese paper hiciste cosas. Vos tenés que presentar lo que hiciste para hacer ese paper, no el paper nada más, porque yo después tengo que defender que adentro del paper da cuenta de que hiciste tales cosas. ¿Se entiende? Uno, trabajo de campo recolectando información, uno tendría que poner eso, no el paper solo, porque después el evaluador tiene que defender. No, para hacer este paper tuvo que haber hecho trabajo de campo y haber hablado con 200 personas. Creo que ese es un poco el secreto. Para contestarte, Marta, yo intenté de explicar que hace poco nos intentamos de presentar, nos presentamos finalmente con CONICET, no lo armé yo, estuve con Mónica Ferrari, a la cabeza justamente a un concurso que se estuvo dando, hace muy poco nos estuvimos armando todo, nos rechazaron finalmente, no pudimos, no nos salió bien, no nos aceptaron como CONICET empresa, claramente o lo hicimos mal, o nos faltó papel, o no se podía, estamos como en la duda de si se podía o no se podía, todavía nos quedamos como en la duda. Sé que están y existen otros mecanismos para presentarse estando dentro de, siendo investigadora de CONICET, no estamos dando con las personas indicadas que nos informen lo correcto, no estamos entendiendo nosotros cómo se hace, algo estamos fallando, claramente. Bueno, tenés que, mira, hay un departamento que se llama Departamento de Vinculación Tecnológica. Ahí hablamos un montón, nos salió mal. Con ese concurso no se pudo. Por eso te digo, no es que no hablamos, eso te quiero decir, no es que no lo intentamos. Y perdimos un montón de tiempo que esta pregunta es clave. No te lo paga nadie ese tiempo, es un tiempo que, claro, no se anota en ningún lado, que no te lo paga nadie y que está perdido. Lo intentamos, hicimos mucho esfuerzo, no nos salió todavía, vamos a seguir intentándolo, me imagino, porque es algo que nos gustaría hacer, pero que no está siendo tan fácil. Por ahí la manera de hacerlo es triangulando, es decir, cuando vos no podés hacerlo en forma de vinculación directa, vinculás, haces una triangulación, por ejemplo, con el INTI, con el INTA, con la Secretaría de Turismo, con una ONG o con algo que te permita tener esa personería jurídica que avala la presentación. Hace poco participé, sí, de un proyecto con un municipio y la Universidad de San Martín, y la que recibía los fondos era la Universidad de San Martín, y nosotros también facturábamos a la Universidad de San Martín para que nos den los fondos. Exactamente. Eso se logró. Yo, para que sepan mi experiencia propia en eso, fue que de 3 concursos que intentamos, se nos cayeron 2 por tiempo, porque entre los tiempos de los municipios, entre los tiempos de la universidad, entre los tiempos de que nosotros lo lográbamos, fue como misión imposible, y los municipios desesperados, porque hay algo que es esto de la gestión. En la gestión tenés que lograr gestionar al tiempo, claro, que te pide la gestión, que no es el tiempo de los investigadores, y no terminábamos de darle bien en la tecla, con lo cual se nos cayeron 2, que eran interesantes. Uno se logró hacer finalmente. Claro, hay un conflicto entre lo administrativo y lo investigativo, que son tiempos diferentes, mecanismos diferentes y demás. Pero generalmente, si no se puede en forma directa, hay que buscar un organismo de triangulación. Yo creo que ahí está el camino. Que ese sería el modo. La verdad que ojalá que se pueda, como esto que estamos intentando hacer, aceitar, poder lograr que sea más sencillo y no perder tiempo perder tiempo llenando el formulario, estoy de acuerdo, pero no en ver cómo hago y con quién triangulo las cosas para poder llegar a hacer la transferencia, porque sigo creyendo que los investigadores podríamos ser un soporte técnico muy interesante para toda la nación en un montón de rubros, y que es una pena que no estemos más conectados en las necesidades nacionales, que es lo que aparte el gobierno nos anda reclamando, pero creo que está poco, que todavía nos falta
que sea más sencillo. No hay caminos, digamos, bien construidos para esto. Sí, sí, ¿no? porque ya te digo, nos presentamos con la oficina de vinculación técnica, con la oficina de vinculación, se habló con ellos, se habló con la universidad, se habló incluso con quienes estaban armando quienes estaban largando el concurso, todos nos decían que sí, hicimos todo, presentamos los papeles, fuimos todo, y nos rechazaron, y fue como, bueno, todo este esfuerzo para que nos digan que en realidad no se podía presentar con ISET. En realidad la experiencia siempre sirve, pero bueno, es cierto que los caminos no son fáciles, nadie te los explica, y en realidad, en algunos casos, sobre todo cuando hay presentaciones importantes, se excluye bastante a muchos grupos que podrían participar con muy buen nivel, ¿no? Eso es cierto. Sí, y no sé si quedó alguna otra pregunta por Ya, responder. acá hay una pregunta de María Laura del Ponti, que está en el chat, te la voy a leer porque no sé si la ves, que dice, quería preguntarles desde su experiencia, ¿cómo se ejecutaría una postulación a convocatoria de consultoría si una no es parte de CONICET? Por ejemplo, en mi caso, soy docente de una universidad y las unidades ejecutoras de proyectos de I+D son los institutos de investigación. Pero entiendo que los institutos no tienen personería jurídica per se. ¿Conocieron alguna experiencia o alternativa? Va en la misma dirección de lo que estábamos hablando. Yo solía ver a los investigadores y a los docentes, gente muy formada que aparte ya les digo, mucha que ya a mí me hacía el renombre, ya el nombre de esa persona era conocido. Todos se presentaban a través de consultoras que claramente los convocaban para participar. Y Claro. eso para mí es algo que es por lo menos para ahora, entiendo que no es siempre así, pero mi experiencia es que siempre eran consultoras, algunas ya les digo, extranjeras, presentándose en el país y convocaban a personal de acá. No es que, o sea, lo que hacían era eso, rescatar a quienes estaban más preparados y los incluían dentro de la presentación. Es juzgable para mi gusto. Justamente no poder armarlo desde uno y tener que depender de una consultora, para mí, o sea, no, a mí me gustaría poder armarlo. Funciona como ese tercero que tiene personería jurídica y puede contratar, ¿no? Tal cual. Puede ser una ONG, puede ser una universidad, puede ser una empresa privada, puede ser muchas cosas, pero esto habría que organizarlo de manera tal que hubiera un canal mucho más seguro para que los investigadores de nivel puedan participar más fácilmente. Sí, sin que tengamos que pedirle a un tercero que se presente y nosotros que nuestro nombre quede abajo, o sea, me parece a mí. Sí. Pero bueno, sí, esta fue mi Tal experiencia. cual. Gracias, Constanza. Bueno, quedaría Paula. Gracias a ustedes. Y ya te quedan 15 minutos para terminar. O sea que tenés 15 minutos para vos. Bueno, empezando por la primera pregunta que me hiciste, Marta, respecto a Andis, no lo nombré quizás porque sí, está totalmente frenado. Yo estoy desde octubre del año pasado, o sea, unos meses antes del cambio de gestión, y mi contratación era para, bueno, justamente para coordinar todos los aspectos sociales, con la posibilidad de incorporar después un ambiental para un programa de CAF, o sea que es un programa con financiamiento externo para la construcción de unas torres en realidad no son torres, pero bueno, el programa le llamaba Torres de Inclusión. Son unas construcciones en distintos municipios del país donde se iba a haber oficinas, espacios para capacitaciones y distintas necesidades de la población local y especialmente de personas con alguna discapacidad. Este programa quedó totalmente frenado. Yo llegué a hacer los términos de referencia para los aspectos que se necesitaban
para las evaluaciones y los estudios de diagnóstico y de los relevamientos que se necesitaba hacer en municipios, pero quedó totalmente frenado. De hecho, los municipios que estaban seleccionados, que eso, bueno, obviamente son decisiones políticas, los municipios que estaban seleccionados cuando inicié mi incorporación, obviamente no fueron, se cayeron, y tampoco al día de hoy hay otros municipios seleccionados. Este año iba a haber unas construcciones y tampoco hay, así que es algo que está totalmente frenado. O sea, en cuanto a lo que son los programas que es el área en el que estoy, de unidad de financiamiento externo, después había otro programa de BID, que no están yendo según el cronograma, y en el que especialmente me iban a, ya yo estoy, está frenado. Por eso quizás no lo nombré, porque... No, pero era importante marcar que eso que estaba previsto y que hay financiamiento asignado no se está realizando. No se está realizando, y requiere, ahí sí, un despliegue de contrataciones, de consultorías en distintas provincias del país, que podría ser muy, muy positivo, realmente. Claro, muy interesante. Sí, y bueno, la verdad que es lamentable, pero esa es la situación. Y bueno, después con respecto a lo que me preguntaste, si no es mejor, un poco también recién lo estaban conversando con Constanza, la presentación a través de ONGs, por ejemplo, fundaciones, siempre es mejor. Hay convocatorias que son para un consultor en particular o un equipo consultor. Algunas veces no se requiere con una personería jurídica, sino, bueno, un equipo consultor, pero sí comparto lo que están comentando de el arduo trabajo de completar, presentar la propuesta técnica, la propuesta económica, que esté el detalle específico que pide el comité evaluador. Entonces, hay fundaciones que ya ganaron proyectos, convocatorias de la envergadura que uno se quiere postular, o consultoras, donde ya tienen un equipo que sí es así, está preparado ya especialmente, que se encarga de la presentación. Porque uno a veces como consultor termina, y bueno, así uno está después haciendo el presupuesto, la propuesta técnica, leyendo la letra chica, pensando en las articulaciones institucionales que sean más estratégicas para la postulación, o sea, agarrando todos los aspectos para poder postularse. Y es verdad que las fundaciones con trayectoria en esto, o consultoras privadas, tienen un grupo de especialistas que se puede encargar de su área, y un equipo que se encarga del presupuesto, la cuestión financiera, etcétera, y ahí lo facilita mucho. Como que te alivia mucho trabajo. Alivia y permite uno enfocarse, sí, alivia mucho el trabajo. Y después, ¿por qué nombré impacto? Porque me estaba refiriendo justamente a esto, a las experiencias que yo había tenido en proyectos de infraestructura, que era el proyecto de acueducto ganadero, por ejemplo, el proyecto de enripiados de camino, de caminos rurales en Chaco, o el proyecto de conectividad rural, o por ejemplo de saneamiento, donde había obras de infraestructura. Entonces, por eso nombré impacto. Entiendo la pregunta y lo que comentás sobre por qué no hablar de transformación. Lo comparto, solamente que lo nombré desde ese lugar. No porque, o sea, de hecho, justamente más allá de que esté enmarcado en lo que es formal, y capaz ahí, bueno,
pequé de hablar mucho de ese léxico porque capaz estaba hablando de mi experiencia y las consultorías que más realicé, pero mismo aunque esté enmarcado dentro de lo que se llama formalmente una evaluación de impacto, por eso yo destacaba la importancia clave de los espacios, de garantizar espacios de participación, porque ahí me parece que está el potencial para que no se quede solo en mitigar y prevenir riesgos que tienen que ver con la infraestructura y solo el objetivo mayor del proyecto, sino que realmente tenga un beneficio a la comunidad local y puedan desplegarse otros aspectos, como por ejemplo lo que comentaba de la capacitación. En el proyecto, por ejemplo, de conectividad rural, también diseñamos capacitaciones para fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de productores locales, o capacitaciones y fortalecimiento para la inclusión laboral de mujeres, y bueno, y otros talleres con comunidades indígenas que están en la zona. Entonces, ahí con la apuesta de que, bueno, también diseñamos talleres de inclusión sociodigital a adultos mayores, con la apuesta de que el proyecto no se quede solo en la infraestructura, por ejemplo, sino que, bueno, tenga un despliegue de potencialidad, de la potencia del lugar, ¿no? Claro, siempre hay una población usuaria que uno tiene que contar que está, aunque la obra sea de infraestructura. Sí. Alguien la va a usar esa obra. Acueducto, gasoducto, puente, sí, lo que sea. Entonces, yo creo que mucho de esto tiene que ver con cómo se plantean, sobre todo los proyectos internacionales, que piensan en términos de cuántos pesos van a tener que poner según el impacto. Entonces piensan en términos tan económicos que la población es nada más que un número. Por eso a veces lo que comentaba de que el presupuesto para trabajo de campo es poco. Muchas veces es muy acotado. Muy acotado. Entonces ahí está el desafío de decir, bueno, con este tiempo, ¿cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera para garantizar el acceso a la información de la población, garantizar las mesas participativas, garantizar los procesos de consulta, bueno, en el tiempo que hay. Bueno, y una cosa que quería comentar también es esto, lo que comentaba Constanza sobre la postulación desde CONICET. Nos pasó que desde la UBA, a través de Filosofía y Letras, quisimos presentar para la licitación de parques para planes de uso público, y como se presentaron privadas, la UBA no pudo participar porque no podía haber competencia entre privados y público. Entonces ahí también hubo, porque son todas privadas, algunas de nombre pero ahí hay que recuperar claro, el decreto de Dualde. Yo voy a buscar el número. Me acordaba de eso que comentaste. No me lo acuerdo realmente, pero yo sé que salvo que lo hayan derogado ahora, pero si no, ese decreto nos da prioridad a los públicos. Claro. Sí. Hay que mencionarlo, eso sí, porque si no la gente no lo conoce ya del 2002, imagínate todo lo que pasó. Sí. Pero hay que mencionarlo, que en base a tal uno tiene prioridad. Sí. Sebastián, querías agregar algo. Sí, te quedan 4 minutos, pero no importa, dale. Esto que está diciendo, en la evaluación, tengo gente que me ha comentado que en la evaluación del plan de manejo del Parque Nacional tras el momento en convocatoria, nosotros quedamos, después desestimamos por varias razones. Una es la que decía recién Paula, el tema de imposibilidad de generar un trabajo de campo serio. La convocatoria pedía perfiles y después informaron que solamente 6 expertos podían
ser presentados. Imagínate un parque que tiene 44.000 hectáreas, que tiene 3 departamentos de la provincia de Córdoba con influencia, solamente 6 personas, una por cada área, es, digamos, con un nivel de complejidad relativamente alto, no tiene mucho sentido. Entonces, termina ganando la privada con poca expertise o con mucha expertise para presentarse, pero poca expertise territorial. Y una de las cuestiones que me llegó es esto, decía, bueno, las universidades no, nosotros nada, trabajamos en ese parque y con el parque, y decidimos darnos de baja, porque igual nosotros vamos a ir trabajando con ellos, pero vamos con las privadas, con las consultoras, es como una definición, parece una definición de principios casi. Paula, vos querías contestar. Sí, que esto que estás comentando, Sebastián, lo que, por ejemplo, nos sucedió, que para la licitación del plan de uso público pasó esta situación, y ahora para las siguientes licitaciones que se abrieron, que entiendo que son escalas menores, que para los planes de gestión, por ejemplo, ahí sí, como se postularon otros organismos que no son solo privados, ahí sí fue posible. Igual hay que ver qué pasa todo, ¿no? Pero digo, nada, esto de que depende también, hay escalas, que la del plan de uso público, que evidentemente son consultoras que están ya con muchos antecedentes de trabajo en esas dimensiones, con esas dimensiones y esa escala, que es muy difícil, nada, entrar en ese juego si uno no está desde el privado. Obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero digo, pensando un poco cómo es el escenario actual y las posibilidades de participación, de inserción me parece que una de las estrategias es lo que comentaban sobre aunque es muy arduo, la triangulación, ¿no? Sí, porque el tema es que sí. tema es que muchas veces esos organismos consultores están creados por los mismos tipos que manejan la evaluación y el proyecto y la gestión en el organismo internacional. La forman con gente conocida y prácticamente hay un toma y daca. Entonces es muy complicado entrar en eso porque uno no lo sabe. Sí. Bueno, no sé si hay alguien que quiere agregar más. A mí me pareció muy enriquecedor todo el debate. Creo que estos espacios hay que usarlos para debatir estas cosas, sobre todo porque actualmente hay que abrir caminos para lograr financiamientos y poder trabajar seriamente. Así que agradezco muchísimo la participación de todos los ponentes, muy interesantes las experiencias. Y espero que podamos repetir esto con nuevos agregados, con las experiencias nuevas que podamos ir haciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.